Superman de James Gunn ha recibido críticas de lo más extremas. Hay quienes dicen que es la peor versión del personaje, afirmando incluso, retorciendo para ello las cifras de taquilla, que ha sido un sonoro fracaso. Y también están los más entusiastas, que la califican casi de obra maestra, y que va a suponer el arranque de un nuevo universo cinematográfico DC más exitoso y genuino que nunca. ¿Quiénes tienen razón? ¿Quiénes están equivocados? Pues ni puñetera idea. Yo solo sé que fui al cine y me lo pasé estupendamente, aunque se me planteó una duda. ¿Por qué Superman es tan débil? ¿Anda bajo de magnesio? Hoy, en nuestras reseñas express, Superman de James Gunn, sin spoilers. A nivel de espectáculo palomitero, hay que reconocer que James Gunn ha estado a la altura de su trabajo en Guardianes de la Galaxia. Pero tengo que reconocer que no es menos cierto que la cinta, más allá del mero entretenimiento, me planteó bastantes dudas. Y también hubo cosas que directamente no me gustaron nada, y que creo que van a lastrar las siguientes películas de Superman y sus personajes adyacentes, sean la Banda de la Justicia, la Liga de la Justicia o lo que se saquen de la manga a continuación. Lo que menos me ha gustado es sin duda que presenten a un Superman exageradamente débil. De hecho, su primera aparición en pantalla es tras ser apalizado por los malosos de turno, hecho que ocurrirá más de una vez a lo largo de la película. Incluso sangra. Por favor, es Superman. Es invulnerable. Prácticamente es un semidios. No puede sangrar sin dejar de ser Superman. Este hecho es, paradójicamente, su principal inconveniente como personaje de ficción. Para ser interesante y generar empatía, un personaje tiene que mostrar alguna vulnerabilidad. De hecho, la única posibilidad de que el personaje de Superman resulte interesante es debilitarlo. Los guionistas en los cómics se dieron cuenta de esto muy pronto y recurrieron a la kriptonita, que previamente había aparecido en los seriales radiofónicos, como talón de Aquiles del personaje. El dibujante John Byrne, cuando se encargó de la colección del superhéroe en los 80, también le añadió limitaciones a sus poderes para alejarle de la tradicional versión casi omnipotente. Recordemos que en la versión de Richard Donner de 1978, Superman era capaz de retroceder en el tiempo para salvar de la muerte a Lois Lane, girando a supervelocidad alrededor de la Tierra. Sin embargo, me da la impresión de que en esta película se han pasado debilitándolo. Hay un momento en que mientras se aleja de una multitud que le increpa, un parroquiano le lanza una lata y se nota que mueve la cabeza por el impacto. De hecho, esta escena la tuvieron que modificar, porque la original era todavía más cantosa. Por cierto, en la película, para curar sus heridas y recuperar fuerzas, Superman se expone al sol sin protección solar y a cascoporro, por lo que más de un dermatólogo ha puesto el grito en el cielo, temiendo un aumento brutal de melanomas entre los más jóvenes, influenciados por tan mal ejemplo. Otra cosa que no me encaja es que la tradicional diferencia de carácter entre Clark Kent y Superman está muy diluida. De hecho, en esta película son indistinguibles. Tradicionalmente, como Clark Kent, el personaje fingía torpeza y una cierta cobardía para que no le relacionaran con Superman, por si ponerse gafas y quitarse el caracolillo del pelo no fuera suficiente para no levantar sospechas. Guiño, guiño. En el Superman de James Gunn, la única diferencia entre ambos personajes es el uniforme. Uniforme que, por cierto, es el más feo de todas las versiones. De hecho, como Kent, parece más cachas que como Superman, al punto de parecer que va a reventar la camisa. A nivel visual, James Gunn ofrece un espectáculo fantástico. El tono retrofuturista de la cinta me pareció realmente bonito y espero que lo mantengan en versiones posteriores. Aunque es cierto que a veces se lo pasan por el forro e introducen elementos tecnológicos que rompen un poco con esa estética. Las escenas de peleas, sobre todo las aéreas, son muy buenas e inmersivas. Y el uso del gran angular en determinados momentos me encantó. La fortaleza de la soledad, que permanece escondida debajo del hielo, invisible a los ojos humanos, hasta que llega el héroe, me pareció un acierto. Y los robots mayordomos, aunque es obvio que han sido incluidos para vender muñequitos, resultan simpáticos, aunque si desaparecieran, la trama no se vería afectada para nada. El argumento probablemente es lo más flojo de la cinta, suponiendo el enésimo intento de Lex Luthor por acabar con el personaje de Superman. Porque sí,
porque es el villano y tiene que cometer villanías. Igualmente, se emplea el sobado recurso del héroe vilipendiado en las redes sociales para criticar, sin mucho entusiasmo eso sí, el fenómeno actual de la cancelación, los bulos y lo influenciables que somos ante ellos. Todo muy ingenuo, la verdad. Dicho lo cual, he de reconocer que el gag de los monos haters que emplea el villano para escribir comentarios falsos me pareció muy gracioso. Como trasfondo también aparece un remedo, con países imaginarios, de un terrible conflicto lamentablemente muy actual, en el que pese a posicionarse claramente, el tono bufonesco y nada sutil empleado le quita cualquier carácter de denuncia que pudiera tener. Respecto a los actores, David Corenswet como Superman está muy bien. Tiene el físico adecuado y una cara de buena persona que realmente encaja con la imagen que debe proyectar Superman. Rachel Brosnahan como Lois Lane ha recibido muchas críticas, pero a mí me gustó su expresividad y encarna a la Lois Lane menos florero y más recordable después de la mítica Margot Kidder. El guiño a los fans con la banda de la justicia es muy simpático, y el personaje de Mr. Terrific, interpretado por Eddie Gabbegi, hace honor a su nombre con la que probablemente es la mejor escena de lucha de la película. Sobre los antagonistas, Nicholas Hoult como Les Luthor me pareció toda una sorpresa positiva, ya que después de verle en Jurado número 2 de Clint Eastwood, donde estaba bastante flojete, no me imaginaba semejante gama de recursos. Un gran Les Luthor sin duda. Lástima que su papel esté tan mal escrito, sin motivaciones sólidas, y pase de ser un villano implacable durante toda la película a un personaje bastante bufo al final de la misma. Los supersecuaces de Luthor son de lo más flojo de la cinta, pecando de un diseño muy poco original. La ingeniera básicamente es una versión femenina del Red 9 de Terminator 6 Destino Oculto, y el aspecto de Ultraman parece calcado de Oscuro, uno de los personajes de la serie The Boys. Pero no ignoremos por más tiempo al elefante en la habitación, el perro Crypto. Otra excusa para vender muñequitos y un recurso de guionista vago para salvar en el último momento a Superman de todos los apuros en que se mete, que no son pocos. No rechina con el tono naif y retro de la película, pero eliminarlo no sería mala idea. Definitivamente. El cameo de Supergirl, eso sí, hace augurar que las secuelas van a tener un tono muy tontuelo, porque, para acabar, lo peor de la película de James Gunn es el tono. No se decide por un tono consistente y la cinta navega entre lo épico, lo serio y lo cómico, pero una comicidad muy infantil que resta fuerza a la parte seria. ¿Cómo creerte una amenaza letal para la vida en la Tierra si, de repente, el héroe silba y aparece un superperro de la nada a salvar el día? En cualquier caso, si no la has visto, hazlo. Creo que lo pasarás bien. Y después, déjame tu opinión en comentarios. Hasta el próximo vídeo. El cine es bonito, el cine es betén. Con Trifó en Pancorbo lo pasarás muy bien. Trifó en Pancorbo, con Javi V y el pequeño Jeromín. Oli.